Muy buenos días y bienvenidos a un video más de reparaciones en Albistec o Alfredo Albistec. En este video vamos a ver una reparación más. En este caso es esta pistola de aire caliente genérica, ok. Ya están viniendo así, de esta manera, genéricas. Ya hay algunas, en este caso solo traen el motor, solo traen aquí la parte de las resistencias y el cableado para conectar los componentes del circuito, los elementos del circuito. Ok, es este tipo ya de pistolas de calor. En este caso esto es una marca muy genérica y esta es un ejemplo de esa tipo de pistola de aire caliente que ya está viniendo. Entonces la falla de esta pistola era que era el motor, ok. Entonces el motor, ya después de un tiempo, como el motor está conectado en serie con unas resistencias de calentadoras que van aquí, entonces ese motor está sometido a mucha corriente, porque pues es solo el motor, un puente rectificador va, el mismo puente va en esta parte detrás del motor y es solo eso, ¿no? Entonces el circuito de alterna entra directamente y va a una resistencia, y la resistencia está en serie con el motor y actúa en este caso sería la limitación del circuito, sería la misma resistencia calentadora en este caso. Entonces la falla, ¿por qué la falla era el motor? Porque este ya lo cambié, este no es, este era el motor, ya lo cambié. Ok, la falla era que presentaba chisporroteo en la parte del colector, un chisporroteo muy evidente en la parte donde las escobillas hacen contacto con el colector. Entonces cuando ese chisporroteo es muy exagerado, eso es un indicador de que las bobinas del inducido del rotor están presentando bobinas cortocircuitadas entre ellas, ok. Entonces bueno, esa es la falla, eso es el indicador de que el motor está en mal estado. Y otra que es muy evidente es que ya no gira lo mismo, ya la velocidad, las revoluciones del motor bajan considerablemente, entonces eso también es un indicativo de que está averiado el motor. Y la reparación muy sencilla es simplemente cambiarlo por uno en buen estado y de las mismas características. En este caso conseguí este, aunque es del mismo tamaño, creo que no es exactamente el mismo. Entonces aquí viene el pequeño plus, digamos, la adaptación que podemos hacer, y que es lo que les voy a mostrar en este video que voy a hacer. Como aquí ¿qué pasa? Que el motor, como al no ser el mismo, exactamente no es el mismo, y eso se puede ver, por ejemplo, cuando lo conectas al circuito, da muchas más revoluciones. Entonces eso ya, si lo dejamos así, ¿qué pasa? Que con el tiempo pues no va a durar nada, entonces se va a quemar muy rápido. Para evitar eso, en la parte del circuito que alimenta el motor, lo he modificado por condensadores en serie, un condensador para cada velocidad, para que el motor no quede directamente conectado a los 120 volts de alterna de la corriente de la red, sino que pase a través de un condensador en serie con el motor. Este valor me funcionó a mí bastante bien. Es uno de 4.5 microfaradios a 220 volts, y el otro es de 7 microfaradios a lo mismo, a 120, 220. Este circuito recibe el nombre de fuente capacitiva y está siendo usado mucho en muchos productos, sobre todo que vienen de China actualmente, porque es un circuito muy sencillo y muy a bajo coste, muy económico. Entonces por eso en los productos chinos están viniendo con estas fuentes. Pero en este caso esta no venía con esta fuente capacitiva, se la he puesto yo porque el circuito original que trae es una resistencia, de la misma resistencia calefactora sacan una derivación para conectar el motor. Pero ¿qué pasa? Que ese circuito supone
inconveniente que ahora se los explico en un momento. Vamos a ello. Y aquí está el circuito como viene. Esto es un diagrama grosero, por decirlo de alguna manera. Y nada, es sencillamente nada, no es, sí es. Es así como viene, ¿no? Viene una fase y la otra, los dos extremos de esa especie de espiral de tungsteno. Esto aquí, con esta forma, lo que representa es este alambre de tungsteno, ¿ok? Y de una parte central sacan una derivación con un diodo, y eso lo que hace es recortar media onda. Entonces ellos lo que logran con esto es que la resistencia baje a la mitad de la potencia. En este caso la resistencia calefactora se reducirá cuando pase la corriente por este diodo a la mitad de su potencia, y cuando pase directamente a través de este conductor pues será la potencia completa. Entonces ellos logran de esta manera, con este switch nos entregan, nos hacen la función de máxima, max, y nos dan una función de mínimas. Ok, entonces eso simplemente lo hacen con un diodo. En este caso, ¿y qué pasa? Ahí para el motor simplemente de nuevo sacan una derivación y conectan un cable, un conductor a un extremo del motor, y el otro extremo del motor sacan a la otra fase. Y listo, ya con eso obtenemos el voltaje para el motor. Igualmente que en el caso anterior, cuando el circuito pase por este diodo, el motor también va a disminuir la velocidad de giro, y cuando pase directamente pues va a girar a máximas revoluciones. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso que se ha quemado el motor? Y que es muy posible que esto haya sido porque en esta parte de este circuito es como esto queda directamente conectado, no existe regulación de temperatura. Entonces es muy posible que el alambre de tungsteno en algún punto, en algún momento, se abra el circuito. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Y que si se abre el circuito, por ejemplo, en una parte, si el circuito se abre en una parte, digamos que por aquí, entonces ¿qué va a pasar? Ya la corriente que venía de esta parte hacia acá y hacia acá, ahora ya no va a pasar, sino que, suponiendo que esto se abre por aquí, la corriente que iba por aquí ya no va a pasar, sino que solamente va a pasar corriente por esta parte. Ok, entonces toda esa corriente que antes se iba por aquí va a pasar toda por aquí, lo que va a causar que el motor se recargue, se sobrecargue y se queme. Este es otro ejemplo, ese fenómeno, esa situación en la cual estoy suponiendo que se abre ese filamento de tungsteno, es lo mismo que cuando tenemos un motor en un circuito como este, ¿no? Donde el ajuste de el ajuste del voltaje está hecho y el ajuste de la corriente está hecho simplemente mediante un divisor de voltaje hecho con dos resistencias. Entonces aquí, como no podemos conectar el motor directamente a la fuente, pues hacemos un divisor de tensión, ok. Pero ¿qué pasa? Que suponiendo aquí que tengamos esto sea en corriente directa, en continua, tenemos un motor y con el divisor de tensión, ok. Entonces aquí vamos a tener un voltaje diferente, un voltaje, llamémosle B2, y aquí tenemos B1.
Ok, ¿y qué pasa? Que bueno, entonces en condiciones normales tenemos el circuito conectado aquí al motor. Pero supongamos que aquí se presenta una falla y se abre esta resistencia, ¿no? Entonces se abrió esta resistencia. ¿Y qué pasa? Que ahora el voltaje, mejor, el voltaje que ahora hay en el motor no va a ser V2. ¿Por qué? Porque la corriente que ya no pasa por esta resistencia ya no va a pasar corriente. Y el divisor de tensión queda anulado, se anula automáticamente al abrirse esta resistencia, por lo cual el voltaje ya no va a ser V2 en este punto, sino que va a ser ¿cuál? Va a ser V1. Entonces de V2 a V1 hay mucha la diferencia. En este caso ya no van a ser, suponiendo que el motor sea de 18 voltios, o volts, ya no van a ser 18 volts, sino 120 volts, suponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso instantáneamente va a quemar el motor. Entonces, esa es la situación que se presenta con este circuito, en el cual viene esta pistola de calor, que al anularse una parte del divisor de tensión, todo el voltaje, el motor quedará conectado al voltaje de la línea, al voltaje de red, con lo cual toda la corriente se la lleva el motor y que se quema inmediatamente. Entonces esa es la desventaja que yo le he visto a este circuito. Por consiguiente, hemos propuesto desde este espacio Albistec un circuito alternativo, una mejora, digamos, un diseño alternativo que va a consistir en sustituir la alimentación del motor por una fuente capacitiva, ¿ok? Entonces aquí tengo el circuito y es simplemente esto. Es conectar el motor aparte, ¿no? El motor ya no va acá con el relacionado con la resistencia calefactora, con el alambre de tungsteno, sino que va a ir aparte. El circuito de la calefacción va a quedar intacto, queda igual, solamente que el motor va a quedar conectado mediante dos condensadores, uno para cada velocidad. Por ejemplo, en este caso yo usé uno de 7 microfaradios y uno de 4 microfaradios para la velocidad más baja y uno de 7 microfaradios para máximas revoluciones o lo que sería máxima potencia o máxima potencia. Entonces sería eso, ¿no? 7, 8 microfaradios. ¿Y qué se consigue con esto? Se consigue que el motor no quede directamente conectado a la línea en caso de una falla. Bueno, en caso de una falla del alambre de tungsteno, ¿no? Porque si llega a fallar un condensador de estos, pues igualmente se va a quemar. Entonces, pero se logra tener aparte del alambre de tungsteno la alimentación del motor mediante esto que se llama una fuente capacitiva. Entonces, nada más es lo mismo, solamente que el motor lo alimentamos con un condensador conectado al switch de la primera velocidad y a la otra al lado de la parte del switch de la segunda velocidad. Esto es en lo que consiste la modificación que se ha hecho a esta pistola de calor. Bueno, aquí se me olvidaba decir que el condensador no va conectado directamente al motor, sino que antes hay un puente rectificador de diodos, de los típicos 1N4007. En el circuito sería en esta parte, es decir, no va directo al motor, sino que aquí hay un puente rectificador. Y luego de ese puente de diodos
Ahí sí va uno al positivo del motor y otro al negativo. Entonces de esta manera sí es, y aquí hay un par de condensadores pequeñitos tipo lenteja, y lo mismo sería en esta parte, ¿no? Aquí iría un puente de diodos y iría aquí al motor el positivo. Esta iría al negativo del motor y este iría a la línea. Listo, pero yo creo que la idea general, yo creo que se entiende la idea. He aprovechado este espacio en esta parte de atrás para colocar los condensadores. Con cuidado de que no vayan a ser cortos, solamente es eso. El circuito lo voy a dejar en mi página web. Está toda la información detallada con el esquema, el diagrama circuital y todo muy bien explicado. Bueno, así es como queda el circuito finalizado. La modificación para el circuito del motor de esta pistola de calor de aire caliente, marca genérica, supongo que china. Muy bien, amigos técnicos alternativos de la web, es todo. Recuerda los peligros y cuidados que hay que tener siempre al trabajar con electricidad. Regálame un like y suscríbete si te ha servido el contenido. Por aquí te dejo mi lista de videos de reparaciones junto, y como siempre nos vemos en un próximo video.